y que la fe de los hermanos de Corona siempre pueda estar en crecimiento. Y que nuestros familiares y amigos que no son salvos podamos predicarles la palabra. Te pedimos que tú estés en medio de nosotros y que obres en nosotros. Y mientras aprendemos la palabra de hoy, ayúdenos para que podamos comprender correctamente tu palabra. Y en estos tiempos difíciles, ayúdenos a que podamos vivir como buenos cristianos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18. Del versículo 5 al 9 les leo. En versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Versículo 9, leamos juntos. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. La palabra de hoy es sobre Saúl y David. Estoy seguro que lo habrán leído al menos una vez. Pero hoy nos vamos a enfocar en el versículo 9. Dice en el versículo 9, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En otras traducciones dice que de aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Y especialmente por medio de esta palabra podemos recibir enseñanza importante para nuestra vida de fe. Las personas salvas, hay aquí varias circunstancias que lo pueden hacer caer en su vida de fe. Y uno de ellos es, como dice aquí, los celos y la envidia. En la iglesia de Corona hay muchos niños pequeños, ¿no? Y a veces los niños corren y juegan y se caen. A veces se tropiezan y caen. Como eso, las personas que viven su vida de fe a veces se tropiezan y caen.
Y de ellos hoy vamos a estudiar uno en específico. Son los celos y la envidia. Marquen aquí y veamos 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Leamos juntos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En el versículo 1 dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, que son salvos. Viven en Cristo, pero aún los niños son como niños en Cristo en su vida. En el versículo 3 les dice de nuevo, porque aún sois carnales. ¿Por qué son niños y son carnales? Dice en el versículo 3, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. En la vida de fe estoy seguro que ha habido varias veces que salen celos, ¿verdad? En la iglesia hay muchos celos. O sea que son niños. Esa persona es salva, pero es un niño y todavía es de la carne. Saúl, como vimos en 1 Samuel 18, dice que miraba a David con ojos de recelo. Dios ve nuestro corazón hasta el final. Dios ve nuestro corazón, aunque por fuera parezca que no somos celosos, que no somos envidiosos. Vamos a buscar un versículo que conocemos bien, Primera de Samuel, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 7. Se los leo desde la mitad del versículo. Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no ve el parecer, sino que ve el corazón, el centro. Los celos y la envidia, dice en la Biblia que son del corazón, vienen del corazón. El día que Saúl empezó a ver a David con ojos de recelo, Dios vio el corazón de Saúl. Y en el corazón de Saúl estaba lleno de celos y envidia. Nosotros también, puede que por fuera nos riamos, pero en el corazón puede que estemos llorando. Aunque por fuera parezca que soy bueno y que soy generoso, pero en el corazón puede que esté lleno de ira. Por fuera dice que ama, pero mi corazón está lleno de odio e ira. En Proverbios dice que aún en las risas está el odio.
Por eso Dios ve nuestro corazón y la Biblia dice que lo pesará en la balanza. Y si mi corazón no es adecuado de acuerdo a la balanza de Dios, habrá juicio y habrá castigo de acuerdo a ello. Las personas que tienen gozo en su corazón, esa es una persona feliz, ¿no? Y los que tienen paz en su corazón, tienen paz en su vida. Pero el que tiene odio en su corazón, es una persona odiosa. Y la persona que tiene celos y envidia en su corazón es una persona celosa y envidiosa. No sé cómo me cubro delante de las personas, pero delante de Dios se verá todo. Dios ve hasta lo más profundo del corazón de esa persona. Dios vio el corazón de Saúl. Capítulo 18, volvamos. Capítulo 18, versículo 9. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y desde aquel día Saúl empezó a ver a David con ojos de recelo, de envidia. Pero no solamente un día, sino que hasta su muerte lo vio así. Nosotros hemos aprendido mucho de la vida de Saúl, ¿no? Saúl primero desobedeció la palabra de Dios y no pudo esperar. Falló en esperar como un hombre de Dios, como un cristiano, esperando el tiempo de Dios. Y en el capítulo 18, aquí fue donde empezaron los celos y la envidia en la vida de Saúl. En 1 Samuel capítulo 18, versículo 9 dice, desde aquel día Saúl miró a David con ojos de recelo. Es un rey de Israel, no hizo otra cosa, sino que solamente persiguió a David intentando matarlo. Y lo que destruyó en verdad la vida de Saúl fueron los celos y la envidia. También con las personas salvas. Los celos y la envidia también destruyen a las personas salvas. Si leen la historia de Saúl desde 1 Samuel capítulo 18, verán que Saúl, hasta un nivel incomprensible, persigue a David para matarlo. Lo persigue casi como un enfermo mental. En nuestras palabras del presente podríamos decir que era como un stalker. Solamente lo perseguía. Hay una razón por la que en la Biblia dice esto. Porque las personas salvas pueden caer en lo mismo.
y puede destruir espiritualmente a los cristianos salvos. Hace rato dijimos que los celos y la envidia lo hacen los niños y que lo hacen los carnales. Vamos a ver Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Desde el versículo 14 al 16. Leamos juntos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. En Santiago también menciona específicamente celos y contención. Aquí la palabra celos sale de nuevo. Y al lado dice contención. Los celos y la contención se llevan de la mano. Pero esta contención, en otras traducciones en inglés, lo menciona como ambición egoísta. Se puede traducir a self-ambition, se puede traducir a ambición egoísta. O sea que estos celos y esta ambición egoísta se llevan de la mano. Pero en el versículo 15 dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Por qué es terrenal? Porque el diablo fue echado a la tierra. Y el diablo se rebeló contra Dios con los celos. El diablo quiso ser como Dios, ¿no? Esos son los celos. Pero esos celos el diablo lo sembró en este mundo. En especial lo sembró en el corazón del hombre. Y lo sembró en el corazón de los cristianos desobedientes ante Dios. Y entre los cristianos salvos también los sembró en los egoístas. Y también dice que es animal, ¿no? Terrenal, animal, diabólica. Y aquí donde dice animal, en otras versiones también dice carnal, no espiritual. Gálatas capítulo 5, veamos. Gálatas capítulo 5. Versículo 19. Así empieza la palabra. Dice, las obras de la carne. Las obras de la carne que son adulterio. Las obras de la carne. Versículo 20. Leamos juntos. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Aquí salen celos, ¿no?
celos, iras, contiendas. Los celos son obras de la carne. Y por eso en Santiago capítulo 3 dice que es terrenal, animal. Y al final diabólica. Los celos son diabólicos. ¿Por qué? Porque por los celos del diablo él se enfrentó contra Dios. Versículo 14. Los que tienen celos en el corazón se pierden, tropiezan. Primeramente, los celosos jactan mucho. Ellos van en contra de la palabra de Dios y mienten. Y en el versículo 16, Santiago capítulo 3, versículo 16, dice, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cuándo es más ruidosa la iglesia? Cuando hay muchas personas celosas, es cuando es más ruidoso. En la Biblia claramente dice que donde hay celos, hay contención, perturbación. ¿Y por qué los celos y la contención siempre vienen juntos? Hace rato dijimos que los celos son egoístas, ¿no? Contenciones egoístas. Las personas celosas siempre pelean. ¿Sí? Les gusta pelear las decisiones para siempre aclarar quién está en lo correcto. Eso fue Saúl. Por eso en la Biblia dice, no os jactéis. No os jactéis en el versículo 14, ni mintáis contra la verdad. Y en el versículo 16 dice, donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Si estudiamos la vida de Saúl, después de 1 Samuel capítulo 18, Saúl hizo toda maldad. No solamente siguió a David para matarlo, sino mató a todos los sacerdotes de Dios. Y mató a todos los que estaban del lado de David. Y perdió completamente la mente. Cuando los celos y la envidia entran a los cristianos, dejan de ver. Ya no ven nada. O sea que ya no ven a Dios. Ya no ven la palabra. Y por eso los celos y la envidia hacen caer a los cristianos en la perdición. Y hace que los cristianos no sepan juzgar, discernir. En la Biblia dice que los celos hacen podrir los huesos del hombre. Vamos a ver Proverbios 14. Proverbios 14.
Proverbios 14. Versículo 30, leamos juntos. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es carcoma de los huesos. O sea que es algo temeroso. Job capítulo 5. Job capítulo 5. Versículo 2. También leamos juntos. Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Aquí dice que al codicioso lo consume la envidia, lo destruye. Por eso al ver al rey Saúl, podemos ver qué tan temerosos son los celos y la envidia. Antes de eso, en Génesis capítulo 4, sucede el primer homicidio en la historia de la humanidad. Lo saben, ¿no? Caín mató a su hermano Abel. Un día, Caín y Abel dieron ofrenda ante Dios. Abel dio oveja y Caín dio de los frutos de la tierra. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Pero Caín, por eso, mató a su hermano. ¿Cuál fue la razón? Los celos y la envidia. Los celos y la envidia solo son posibles cuando hay más de 3 personas. Entre 2 no hay celos. Sino siempre deben ser 3. Caín, Abel y Dios. Saúl, David, y Dios. Dios gozó en la ofrenda de Abel. Caín envidió y se enceló de Abel. Y por eso lo mató a Abel. Estaban Saúl y David y el pueblo en general. Y estas mujeres dice que danzaban y cantaban que Saúl mató a miles y David mató a 10,000. Y Saúl, que escuchó esto, se sintió muy feo. Y se enojó y sintió estos celos y envidia y quiso matar a David. Y esto sucede comúnmente en nuestra vida. Pero en la Biblia dice que sucede entre los cristianos salvos. Entre ellos, puede que esté hermana A, hermana B y el pastor. Y el pastor alabó a la hermana B. ¿Y qué hace la hermana A? Empieza a encelarse. Y después de ese día, la relación entre la hermana A y B empeora. Y eso no es un problema del pastor, ¿no? ¿Qué pecado es alabar a alguien?
Dios aceptó la ofrenda de Abel. ¿Por qué eso es pecado? ¿Hay alguien que puede decir que Dios hizo mal ahí? Dios está discriminando. Le gustó Abel y no le gustó Caín. No es eso. El problema es que en el corazón del celoso hay celos y envidia. Y Dios a eso lo llama terrenal, animal, diabólico. Cuando los celos y la envidia salen, esa persona se vuelve del diablo. Y para entenderlo, vamos a ver San Mateo capítulo 20. San Mateo capítulo 20, versículo 1. Versículo 1. Se los leo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Hasta el versículo 9 se los leo. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. No sé si entendieron aquí esta situación. Aquí había un hombre y prometió dar un denario a los obreros. Y estos obreros no vinieron a la misma hora a recibir un denario, sino que vinieron a diferentes horas. Y por eso en el versículo 10, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Los que vinieron hasta el final a trabajar recibieron un denario. Y las personas que llevaban 10, 11 horas trabajando, vieron eso y dijeron: pues si ellos recibieron denario, de seguro a nosotros nos van a dar más. Y en pensamiento del hombre eso es lo justo. Pero en el versículo 10, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Versículo 11, leamos juntos. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Habían prometido recibir un denario, pero empezaron a murmurar contra el padre de familia. Ellos no tenían trabajo, les dio trabajo y en lugar de agradecer por darles trabajo, murmuraron contra él. ¿Por qué hicieron eso?
Es un pensamiento egoísta. ¿Esto qué es? Lo que les había dicho, la ambición egoísta. Por eso en el versículo 13, dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Versículo 14, leamos juntos. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. El dueño quiso dar un denario a todos. Por eso en el versículo 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Aquí escribe la característica de las personas extremadamente egoístas. Estas personas deben agradecer, pero no agradecen. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que el dueño les estaba estafando. Pero el padre de familia les dio trabajo y les dio dinero. Aquí el problema es que estos obreros se compararon con los demás. Y así fue Saúl. Pero estas cosas también suceden entre nosotros. ¿Desde dónde habrá comenzado los celos y la envidia de Saúl? Cuando escuchó las palabras de las mujeres. A nosotros también, ¿cuándo empiezan nuestros celos? Cuando escuchamos algo. Volvemos a 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Versículo 7. Versículo 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. El versículo 8 dice, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Una característica de Saúl era que escuchaba las palabras y no los olvidaba, sino que los guardaba en su corazón. A estas mujeres dijeron pues lo que vieron. Pero Saúl escuchó eso y sintió desagrado en su corazón. Eso significa que él pensó y pensó y pensó en estas palabras. En la Biblia nunca dice que Saúl meditó la palabra. Pero las palabras de estas mujeres de seguro lo habrá pensado una y otra vez. Y como resultado al final, Saúl no miró con buenos ojos a David. Otra característica de Saúl es que él siempre vivió pensando en personas.
un cristiano que vive la vida de fe siempre debe vivir reconociendo a Dios. Pero Saúl siempre estuvo pendiente de las personas. Y esto sucede mucho en nuestra vida de fe. Algunas personas tienen celos y envidia de la apariencia de otros. U otros que tienen celos de quién es más alabado en la iglesia. O con quién pasa más tiempo el pastor. Hay personas que se encelan de eso. O sea que las personas que son celosas siempre viven comparándose con otros. Si una persona es muy así bonita, también lo compara con esa persona. Yo también quiero ser así. Una persona que se enfoca en esas cosas podrá vivir su vida de fe. La Biblia dice que escarcoma a los huesos, esos celos, que se destruye a uno mismo. Y que hay confusiones y toda obra perversa. En Eclesiastés capítulo 4 dice que los celos son vanos. Que la palabra de Dios son vanos. Pero si ven en la palabra, hay muchas cosas que son vanas. ¿Qué obtengo por ser celoso? ¿Saben qué se obtiene por ser celoso? En la Biblia dice que se obtiene perdición, o sea, desperdicio. Yo solo me estreso. Yo solo pierdo sueño. Por eso si leen en la Biblia hay muchos ejemplos así. En Génesis había un hombre llamado Isaac que era rico y muchas personas lo envidiaban. Nosotros también a veces somos celosos de cuando vemos a ricos, ¿no? Y estaban también Raquel y Lea, ¿no? Raquel tuvo envidia de su hermana porque ella no pudo tener hijos. Los hermanos de José envidiaban a José y por eso lo vendieron. En los tiempos de Jesús, los líderes religiosos envidiaron a Jesús y por eso lo mataron. San Mateo 27, veamos. San Mateo 27. Desde el versículo 15
hasta el versículo 18, leamos juntos. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. En el versículo 18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Así de temeroso es la envidia. Por envidia se mata. Saúl, por esta envidia, de alguna manera se destruyó a sí mismo. Yo tampoco conocía mucho de los celos y la envidia. Pero después de volverme pastor, y durante un tiempo tuve mucha comunión con los hermanos latinos. Pero después de volverme pastor, aprendí mucho acerca de los celos y la envidia. De vez en cuando, especialmente hermanas, me venían a buscar. Y me peleaban. ¿Y qué me decían? Me decían, pastor, ya no le interesamos. Ya solo está con otros y con nosotros no. Antes pasaba mucho tiempo con nosotros, pero ahora ¿por qué ya no pasa tiempo con nosotros? Y había personas más extremas que decían que si los estaba discriminando. Y me di cuenta de algo. En la iglesia, los celos y la envidia están en todos lados. Y sí, claro, también hay en el mundo. Pero me di cuenta que en la iglesia hay demasiado. Pero eso es porque son niños. Y porque todavía son de la carne. Cuando la fe crece, desaparecen los celos y la envidia. ¿Y qué es lo que aparece? El amor y la comprensión. ¿Sabían eso? Los celosos no tienen amor. Los celosos no saben comprender. 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios 13. Capítulo 13 del versículo 4. Leo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Primero Corintios capítulo 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno. En la versión en español dice que el amor no tiene envidia, no tiene celos. El amor no se envidia.
Entonces, ¿qué significa envidiar? Significa que no tiene amor. Por eso una persona que tiene mucha envidia tiene la característica de nunca querer entender alguna situación de alguien más. Pero eso es el corazón de esa persona. Nosotros tenemos que entender que la envidia destruye nuestras vidas, que es diabólico, como decía, ¿no? En la Biblia, es diabólico la envidia. Y hay una característica de los envidiosos. Son muy egocéntricos. Y si todas las cosas no son de acuerdo a como ellos lo quieren, está mal. Por eso siempre piensan que ellos están bien, que están correctos. Y siempre esperan alabanza de otros, que los alaben los demás. Y también piensan en los hermanos como competidores. No como compañeros de fe, sino como competición. Y también habla mal de los demás. Pero hay una razón. La razón más grande, porque los que les falta el amor de Dios generalmente hacen eso. Personas que tienen que recibir del amor de Dios, pero no reciben del amor de Dios, sino que recibieron el amor humano. Y por eso siempre hay juicio después. No sé si han escuchado de esta palabra, narcisismo. Narcisismo, ¿lo han escuchado? Así, eso fue Saúl. Aquí lo más grande son los celos. ¿Qué significa esto? El narcisismo, una persona como Saúl, tiene un interés excesivo en sí mismo. ¿Y eso qué es? O sea que él siempre pensó que él era especial. Saúl era rey. Pero él pensó que por ser rey, él era únicamente especial. Pero la verdad es que Dios le dio el papel de rey escogiéndolo a él entre el pueblo de Israel. O sea, él siempre tenía la conciencia de que él era especial. Por eso al ver a Saúl, podemos aprender algo. Que tenía excesivo celos y envidia. Y por eso siempre se enfocaba en las personas. Y al final empezó a ver a David con esos ojos de envidia. Y ahí fue donde cometió su error. Los celos empiezan con ver a las personas con los ojos, ¿no? Al escuchar algo, continúa viendo a esta persona, enfocándose en él.
En la iglesia también hay personas así, que no vienen a escuchar la palabra, sino que vienen a ver. Y la palabra no entra. Pero hay una manera para resolver estos celos. Tengo que girar hacia donde ven mis ojos. ¿En qué se debe enfocar las personas salvas? Una persona salva, ¿en qué se debe enfocar? En Jesucristo que me salvó. Tengo que enfocarme en Jesucristo. No enfocarme en lo que quiero, de lo que soy envidioso, sino que en el Señor. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 2. Primero Pedro capítulo 2, versículo 1. Leamos juntos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Primero de Pedro capítulo 1 habla sobre la salvación. En el capítulo 1 explica cómo por medio del Evangelio nacimos de nuevo. Y en el capítulo 2, lo primero que habla es que hay algo que desechar. Dice, desechando. Dice, desechando pues. Pues ya que hemos recibido la salvación. Si de verdad he recibido la salvación, entonces hay algo que debo de dejar. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, luego envidias y todas las detracciones. Hay que desecharlas. Si no puedo desechar la envidia, si no se pudiera desechar la envidia, Dios no lo habría escrito en la Biblia. ¿Verdad? Sino que Dios dijo aquí desechando toda envidia porque se puede desechar la envidia. Porque se puede desechar. Aquí no es cambiar mi personalidad, cambiar mi persona, sino desechar la envidia. Primero Pedro capítulo 1 es la persona salva. Entonces, 1 Pedro capítulo 2 es lo primero que debe hacer la persona salva, desechar toda envidia. Si Dios, ¿por qué habrá escrito desechando envidia? Hay muchas cosas que desechar, ¿no? Hay que desechar detracciones también. Pero hoy el título es, de la palabra de hoy es celos y envidias y por eso nos vamos a enfocar en envidia. Pero las personas que viven sin desechar la envidia se destruyen por la envidia. Y en el peor de los casos se vuelve como un Saúl, que se va hasta la perdición.
Puede que algunos piensen que la envidia no es tan malo. Y puede que entre las personas del mundo no sea tan malo, pero entre las personas salvas es razón de destrucción. Por eso en Hebreos capítulo 12 dice, veamos a Jesús, enfoquémonos en el Señor. La envidia, los celos se pueden dejar. Por eso Dios lo escribió en 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, desechando toda envidia. Pero hay algo que tenemos que hacer. Después de desechar la envidia, algo que tenemos que hacer en el versículo 2. Leamos. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice, desead la palabra de Dios. Desechad la envidia y desead la palabra de Dios. Esto significa enfocarse en la palabra de Dios. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 12 y 13. Versículo 12 y 13, leemos juntos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. En el versículo 13 dice, no en contiendas y envidia, lo dice de nuevo. Las personas salvas dice, no en contiendas y envidias. Y en el versículo 12 dice, vistámonos versículo 14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo, dice. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Versículo 2. Versículo 2. Leamos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a enfocarnos en Jesús. Los ojos de los cristianos tienen que estar hacia Jesús. Y por medio de la palabra, por medio de la Biblia, puedo ver a Jesús. Y puedo vestirme de Jesús también. Puedo dejar, puedo desechar la envidia. Solamente necesito voltear la vista un poco. Los ojos de Saúl también. Si se hubieran volteado un poco, no habría vivido el resto de su vida así. Saúl, desde 1 Samuel capítulo 18 hasta el día de su muerte, no pudo vencer sus celos y envidia.
Y la razón por la que esto fue escrito en la Biblia es para decirnos que podemos desechar la envidia. En Eclesiastés dice que los celos y la envidia son vanas. Son vanas, que no tienen nada de beneficio. Por último, vamos a volver a la palabra principal de hoy. 1 Samuel capítulo 18. Capítulo 18, versículo 9, vamos a leer juntos antes de terminar. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Dice, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl desde ese día empezó a irse para abajo en su vida. ¿Por qué? Por los celos y la envidia de su corazón. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos gracias. Hoy por medio de la palabra aprendimos lo importante que son los envidios y los celos. Ayúdenos para que podamos desechar las envidias y podamos enfocarnos más en tu palabra. Hasta el día en que tú vengas, ayúdenos para que no te dejemos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.